de la charla. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. No hay ninguna pregunta. Creo que al final están Muy para que... bien, continuamos. Esto de gasometría sanguínea y el shock circulatorio solamente lo voy a mencionar brevemente, esto es tema de otra charla, sino que también cuando tenemos a un paciente hemodinámicamente inestable, ¿no? Además de los criterios clínicos que nosotros debemos de vigilar y debemos de monitorizar constantemente con el manejo del paciente en shock circulatorio, también tenemos la vigilancia y monitorización del lactato y también de parámetros de la gasometría venoso central arterial, como el delta de CO2 o diferencial venoso central arterial de CO2, y como la proporción entre ese delta CO2 y el contenido arteriovenoso de oxígeno. Porque eso nos va a decir la saturación venosa central de oxígeno, si nosotros necesitamos incrementar o no el transporte de oxígeno y disminuir el consumo de oxígeno, y también la diferencial venosa central arterial de CO2 nos va a permitir ver si necesitamos incrementar el flujo sanguíneo en mi paciente, dígase aumento del gasto cardíaco, cuando esa diferencia venosa central arterial de CO2 está por encima de 6 milímetros de mercurio. Entonces es muy importante tener en cuenta la combinación de la clínica de perfusión, piel, ¿no? La ventana cutánea, la ventana cerebral, la ventana renal y el lactato, la combinación de estos criterios con los criterios gasométricos venoso central arterial para tener una mejor aproximación con clínica y gasometría a un paciente que se encuentre en shock. Acá todavía no estoy hablando de herramientas avanzadas de monitoreo hemodinámico, pero esto ya me ayuda bastante, yo diría hasta un 75-80% en el enfoque adecuado del paciente que se encuentra en shock circulatorio. Entonces, solamente para mencionar la importancia también de la gasometría arterial y venoso central para la interpretación de mi paciente que se encuentra en shock, tema de una charla aparte. Y la quinta parte es la interpretación ácido-base, ¿no? Donde vamos a ver los trastornos ácido-base. Y acá mencionarles que hay varios métodos para interpretar el estado ácido-base en mi paciente. Está el método tradicional o fisiológico de Henderson-Hasselbalch, en donde se establece pues que la relación del PCO2 respiratorio como el bicarbonato metabólico son los que alteran el pH sanguíneo del paciente, y entendiendo estos cambios en el PCO2 y el bicarbonato, vamos a entender qué alteración se está produciendo desde el punto de vista ácido-base en mi paciente. Pero esto no me lleva a una interpretación completa, me lleva a una interpretación incompleta y que ha sido criticada, y criticada sobre todo por aquellos que defienden el método físico-químico de Stewart, ¿no? En donde considera que es cierto que el PCO2 es un determinante del pH sanguíneo, ¿no? Pero sin embargo el bicarbonato no lo es. Para el método físico-químico de Stewart considera que el bicarbonato es tan dependiente de otras variables como lo es el pH sanguíneo. Por lo tanto, aquí el componente metabólico no está representado por el bicarbonato, sino estará representado por la diferencia de iones fuertes, constituido por el sodio, potasio, calcio y magnesio y el cloro y lactato, y está también representado por la concentración de ácidos débiles no volátiles. Entonces son otros factores que influyen en el pH sanguíneo, y que esto me da una interpretación mucho más adecuada que este método fisiológico no modificado. El otro método para interpretación ácido-base es el método del déficit de base, donde hay un nomograma, en donde tenemos acá lo que viene a ser la concentración de CO2, pero en kilopascales. Aquí tenemos el pH sanguíneo y aquí tenemos el exceso o déficit de base. Entonces, poniendo los resultados de mi gasometría sanguínea dentro de este nomograma, ¿no? Como si fueran no pares ordenados, sino tres componentes ordenados dentro de este nomograma, voy a más o menos tener estas posibilidades de interpretación. Y el método que vamos a hablar ahora es el método tradicional fisiológico, pero modificado, donde se hace la interpretación de manera mucho más completa, y que sí tiene un resultado mucho más próximo o similar al método físico-químico de Stewart. El primer paso para esta interpretación es el paso de la evaluación del pH sanguíneo. Aquí sí también a nivel de altura, probablemente el pH sanguíneo esté alrededor del rango normal, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en altura el PCO2 está disminuido con respecto al nivel del mar, el bicarbonato también lo está, y por lo tanto el pH sanguíneo está casi normal en altura, ¿no? Entonces, cuando tenemos un pH que está por debajo del rango normal, hablamos de acidemia, y cuando está por encima del rango normal, hablamos de alcalemia. Ese es el primer paso, de definir si mi paciente tiene acidemia o alcalemia o tiene un pH normal, ¿no?
Después, el segundo paso, lo que vamos a ver nosotros, y eso lo vamos a ver de manera práctica con los ejemplos, es ver cuál es la causa de esta acidemia, si es una acidosis metabólica, en donde la alteración está en función a la alteración del bicarbonato, y la alteración del bicarbonato, en esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, es directamente relacionada a la alteración del pH, es decir, si el bicarbonato sube o baja, el pH sube o baja. En cambio, la alteración del CO2, como ven en esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, es inversamente proporcional al pH. Entonces, cuando el PCO2 sube, el pH baja; cuando el PCO2 baja, el pH sube. De esa manera voy a saber en este segundo paso cuál es el causante del trastorno ácido-base en mi paciente de manera primaria. En el tercer paso es el paso de cálculo de las respuestas compensatorias. Cuando se produce, por ejemplo, una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica, el componente respiratorio, además de los tamponadores, tratan de normalizar el pH. Por lo tanto, si en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que ustedes también la tienen nuevamente acá, el bicarbonato sube o baja, para que el pH sanguíneo se trate de mantener más o menos normal, el PSO2 también tiene que moverse en el mismo sentido, subir como el bicarbonato o bajar como el bicarbonato. Esa es la respuesta compensatoria. Pero ¿en cuánto debe subir o bajar el CO2? Para eso hay fórmulas. Y al revés, cuando se altera el CO2, o sube o baja, para mantener el pH sanguíneo, el bicarbonato también debe moverse en el mismo sentido, subir o bajar. ¿Cuánto se debe mover el CO2? Para eso también hay fórmulas. La respuesta compensatoria es el tercer paso. El cuarto paso es determinar si mi acidosis metabólica que yo haya detectado es una acidosis metabólica de anion gap elevado o de anion gap normal. El anion gap normal es hasta 12 miliequivalentes por litro. Por encima de 12 miliequivalentes por litro hablamos de anion gap elevado. ¿Y por qué es importante calcular esto? Porque las acidosis metabólicas anion gap elevado están relacionadas, por ejemplo, a cetoacidosis diabética, cetosis alcohólica, cetosis por inanición, insuficiencia renal aguda, hiperlactatemia, acidosis láctica, que están relacionadas a sepsis, shock séptico, otros tipos de shock, al cáncer, a estatus epiléptico. Tenemos intoxicación por aspirina, intoxicación por paracetamol, por los alcoholes no medicinales como el metanol, etilenglicol y una serie adicional de fármacos que pueden ocasionar también acidosis metabólica anion gap elevado. En cambio, la acidosis metabólica no anion gap, cuando la detectemos, nos ponemos a pensar pues en diarrea perdedora de bicarbonato, nos podemos a pensar en las acidosis tubulares renales, en donde se pierde bicarbonato por el riñón, o nos podemos a pensar en cuestiones iatrogénicas, en donde hemos puesto demasiado suero fisiológico a un paciente, en donde generamos una acidosis metabólica hiperclorémica. Por eso es muy importante determinar el anion gap para tratar de distinguir entre ambos tipos de etiología de la acidosis metabólica, y eso lo vemos en el cuarto paso. En el quinto paso lo que vamos a ver es entender cuánto tenía mi paciente de bicarbonato antes de que suceda una acidosis metabólica anion gap elevado. Y lo vamos a ver de manera práctica. ¿Cuánto de bicarbonato tenía mi paciente antes de que suceda una acidosis metabólica anion gap elevado? Y el sexto paso es para cuando yo tengo pacientes con pH normal, pero con el CO2 o el bicarbonato alterado, ¿no? Y acá siempre yo le digo a los residentes, tienen un par de segundos para darme el resultado cuando el paciente tiene un pH normal. Porque si el paciente tiene un pH normal y su bicarbonato está bajo, esto es acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. No necesito hacer ningún cálculo. pH normal con bicarbonato bajo, acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. Lo que tengo que ver es el buffer excess. ¿Cuál es el predominante? Cuando el buffer excess está dentro de más menos 4, o sea, alrededor de 0, más menos 4, el predominante es el respiratorio. En cambio, cuando el buffer excess está por fuera de más menos 4, es decir, muy superior a más 4 o muy inferior a menos 4, el trastorno predominante es metabólico. Así de simple la interpretación, ¿correcto? Y si yo tengo un pH normal en donde el bicarbonato y el CO2 están normal, para concluir que mi paciente no tiene alteración ácido-base, el anion gap también tiene que estar idealmente normal o por lo menos por debajo de 20 miliequivalentes por litro. Esto no es milímetro mercurio, es miliequivalentes por litro. Acá tengo el primer caso clínico, una mujer de 55 años que está con máscara Venturi a 50%, o sea, FIO2 0,5, y nos dan los resultados de la gasometría sanguínea, ¿no? La presión arterial estaba en 85 milímetros de mercurio con esta máscara Venturi. Lo dividimos entre 0,5, que es su FIO2, y me da 170 milímetros de mercurio de PAFI. Si estuviera a nivel del mar, esto sería una hipoxemia severa. Si fuera distrés, sería un distrés moderado. Y a nivel de altura, ¿no? Ya habíamos mencionado que probablemente para ustedes, pues esto puede ser de repente una hipoxemia no severa, sino una moderada. Entonces hay que hacer el cálculo
adecuado para la altura, ¿correcto? Este paciente tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1, sí, tiene una hipoxemia moderada severa y con una gradiente del alveolo arterial elevada, sí tiene una ira tipo 1. Y esta paciente sí tiene, si ustedes hacen el cálculo, una gradiente del alveolo arterial elevada. Entonces tiene una ira tipo 1. ¿Tiene ira tipo 2? No, porque el CO2 está en 13 milímetros de mercurio. Para que tenga tipo 2 tiene que estar elevado por lo menos. De primera instancia y no lo está. Ácido base. pH sanguíneo de la paciente, acá lo pueden ver, 7,29. Esto es una acidemia. ¿Acá o en Cajamarca? Entonces la paciente tiene una acidemia. ¿Y cuál es la causa de la acidemia? Pues evaluamos dos componentes iniciales, el bicarbonato y el déficit de base. Este paciente tiene un bicarbonato que está por debajo de 20 miliequivalentes por litro. ¿No? Está en 6, completamente disminuido. Y tiene un déficit de base de menos 18. Es decir, este paciente tiene una acidosis metabólica. El término osis es para bicarbonato y CO2. Acidosis metabólica como causa de la acidemia. Segundo paso. ¿Contribuye el CO2 a la acidemia? De primera intención, no, porque para que el CO2 contribuya a la acidemia tiene que estar por encima de 44 y está en 13. Por lo tanto, hasta el segundo paso, esta es una acidemia por acidosis metabólica. Tercer paso, respuesta compensatoria. La respuesta compensatoria se calcula con la fórmula de Winters. La fórmula de Winters nos dice que multiplicamos 1,5 por el bicarbonato que tiene mi paciente. El bicarbonato de mi paciente es 6. 1,5 por 6 es 9. 9 más 8, que es la constante, 8 es la constante, 9 más 8 es 17. Más menos 2, que es el rango, 15 a 19. El CO2 de mi paciente, como respuesta compensatoria a esta acidosis metabólica, debería estar entre 15 y 19. ¿Y en cuánto está? En 13. Por debajo de la respuesta compensatoria. Todo CO2 que está por debajo del rango normal en el trastorno primario o está por debajo del rango esperado en la respuesta compensatoria, se considera que es una alcalosis respiratoria. Entonces, el paciente hasta este momento tiene una acidemia por acidosis metabólica con alcalosis respiratoria en el tercer paso. En el cuarto paso calculamos el anion gap. El anion gap es la diferencia del sodio menos el cloro y el bicarbonato. Este paciente tiene 125 de sodio, tiene 100 de cloro, acá me sale 25, menos el bicarbonato que está en 6, me sale 19. 19 sería el anion gap de mi paciente siempre y cuando tenga un nivel normal de albúmina. Pero mi paciente no tiene un nivel normal de albúmina, tiene una albúmina baja que está en 2. Y tengo que hacer la corrección para la albúmina. ¿Cómo? La albúmina normal, que es 4 menos 2, que es la albúmina que tiene mi paciente, me da 2. Lo multiplico por la constante, que es 2,5. 2 por 2,5 me da 5 más 19, 24. Mi paciente tiene un anion gap corregido de 24. 24 está muy por encima de 12. Por lo tanto, ya sé que esta acidosis metabólica que ha ocasionado la acidemia en mi paciente es una acidosis metabólica anion gap elevado. Están toda esta cantidad de causas que les he mencionado previamente de anion gap elevado. ¿Correcto? El quinto paso es para ver si mi paciente tenía un bicarbonato normal o un bicarbonato ya alterado antes de la acidosis metabólica anion gap elevado. Para eso tengo que saber cuánto se ha incrementado el anion gap en mi paciente. Si el anion gap máximo normal es 12 y mi paciente tiene un anion gap corregido de 24, quiere decir que se ha incrementado 12 milicavalentes por litro el anion gap. Es decir, el delta de anion gap, ¿no? O gap de gap está en 12 miliequivalentes por litro. Ese 12 miliequivalentes por litro es lo que ha generado la disminución del bicarbonato por esta acidosis metabólica. Entonces le voy a sumar al bicarbonato. 12 más el bicarbonato de mi paciente, que está en 6, es 18. Quiere decir que mi paciente tenía 18 de bicarbonato antes de la acidosis metabólica anion gap elevado. Y 18 de bicarbonato a nivel del mar es un nivel bajo. Por lo tanto, mi paciente también tiene la otra acidosis metabólica, la no anion gap. Pero a nivel de altura, probablemente 18 sea un rango normal de bicarbonato. Entonces, si este paciente está en altura, no habría la acidosis metabólica anion gap normal adicional a la acidosis metabólica anion gap elevado. Entonces, la secuencia de interpretación es la misma en la costa o en altura. Lo único que tienen que hacer es cambiar los rangos de acuerdo a la altitud. ¿Correcto? Entonces, esta paciente es una paciente con hipoxemia severa, acá o moderada, en donde están ustedes, ira tipo 1 más una acidemia por acidosis metabólica anion gap, acá con no anion gap y ustedes probablemente sin anion gap, con aquí alcalosis respiratoria, ¿no? Presente en nuestro medio. Acá yo tengo otro caso clínico. Este paciente tiene 150 de PO2 y está con una máscara de reservorio. Se está considerando que el FIO2 es 0,80, disculpen, es 80% o 0,8, ¿no?
y se calcula el PAFI 150 entre 0,8, me sale 187.5. Acá también tenemos que sería una hipoxemia severa, probablemente para ustedes sea moderada, ¿no? Y también tiene una gradiente alveolar arterial elevada, ¿no? Que tanto a nivel del mar como en altura saldría elevada y por lo tanto tiene una ira tipo 1. No tiene tipo 2 porque su CO2 no está por encima de 40 milímetros de mercurio, ¿no? Ácido base pH 718, 718 es acidemia, por lo tanto este paciente tiene una acidemia. ¿Y cuál es la causa? Nuevamente, miramos el bicarbonato muy disminuido y el exceso de base muy negativo, por lo tanto hay una acidosis metabólica de primera intención como causa de la acidemia. Acidemia por acidosis metabólica, segundo paso. ¿Contribuye a la parte respiratoria? De primera intención no, porque para que contribuya a la parte respiratoria, el CO2 debería estar por encima de 44 milímetros de mercurio y está en 22 milímetros de mercurio. El tercer paso es la respuesta compensatoria, la fórmula de Winter. Nuevamente, 1.5 por 8, que es el bicarbonato en mi paciente, me da 12. 12 más 8 es 20. 8 es la constante acá. 12 más 8, 20. Más menos 2, 18 a 22. El CO2 esperado de mi paciente es 18 a 22. ¿Y en cuánto está? En 22. Por lo tanto, este CO2 de mi paciente simplemente es parte de una respuesta compensatoria. No hay trastorno respiratorio adicional. Hasta el tercer paso sigue siendo una acidemia por acidosis metabólica, ¿correcto? En el cuarto paso vamos a calcular el anion gap. Tenemos acá el sodio que está en 128, el cloro en 80. Aquí ya tenemos 40. 40 menos 8 me da 32 de anion gap. Sin corregir. La albúmina está en 3. Para 4 queda 1. 1 por 2.5 es 2.5. Entonces, cuando corregimos el anion gap, tengo 40 más 2.5, tenemos 42.5 de anion gap, ¿correcto? 42.5 de anion gap. Está muy por encima de 12, ¿correcto? Muy por encima de 12. Entonces también es una acidosis metabólica anion gap elevada. Queremos corregir el bicarbonato, muy bien. ¿Cuánto tengo de delta de anion gap? 42.5 menos 12 es 30.5 de delta de anion gap. Ese delta de anion gap, 30.5, le sumo a 8 y me da 38. Quiere decir que mi paciente tenía 38 de bicarbonato antes de la acidosis metabólica anion gap. Y 38 de bicarbonato, tanto en la costa como en altura, es un nivel alto de bicarbonato. Y ese nivel alto de bicarbonato me habla de que también hay una alcalosis metabólica previa a la acidosis metabólica anion gap. ¿Correcto? Entonces este paciente, por ejemplo, puede ser un paciente que está con un cuadro de pérdida de volumen que genera alcalosis metabólica, ¿no? O podría estar con vómitos y diarrea, generar alcalosis metabólica, y si esto no se controla, puede entrar en shock, falla renal y se añade la acidosis metabólica en este contexto. Entonces el paciente tiene ese tipo de problema. Acá tengo otro paciente, ¿no? Este paciente es un paciente varón de 65 años, tiene antecedentes de POC, está con una máscara ventral del 35% y acá están los resultados de su gasometría. 50 milímetros de mercurio con esta máscara ventral del paciente, a 35%. Divido 50 entre 0,35 y me sale 143. Y esto es una hipoxemia severa, ¿no? Acá a nivel del mar y probablemente para ustedes sea una hipoxemia que probablemente también sea severa, ¿no? Dijimos que menos de 150. Y si hablamos de distrés, sería un distrés moderado y para ustedes probablemente un distrés también entre leve a moderado, ¿no? ¿Ira tipo 1? Sí, porque tiene hipoxemia, ¿no? Y tiene una gradiente alveolar arterial elevada. Ácido base, pH 6.9, una acidemia severísima, ¿no? 6.9, ¿no? Una acidemia. ¿Cuál es la causa? Miramos acá también el bicarbonato, está en 4 y el déficit de base está en menos 25, entonces hay una acidosis metabólica. Acidemia por acidosis metabólica, ¿correcto? Ahora vamos a ver en el tercer paso la respuesta compensatoria. 1.5 por 4, que es el bicarbonato de mi paciente, más 8, me da 6 más 8, ¿no? Me da 14, más menos 2, me da de 12 a, acá está el mal valor acá, es de 12 a 16, ¿correcto? 1.5 por 4, que es el bicarbonato en mi paciente, me da 6 más 8, 14 más menos 2, sí, de 12 a 16. De 12 a 16. ¿Y cuánto tiene de PCO2 mi paciente? Tiene 20. Por lo tanto, está por encima del rango esperado. Y un PCO2 por encima del rango normal, trastorno primario, un PCO2 por encima del rango esperado,
como respuesta compensatoria es acidosis respiratoria. Entonces estoy detectando que este paciente tiene acidemia por acidosis metabólica más acidosis respiratoria. Y hay que tener muchísimo cuidado porque en este paciente, si no garantizamos una buena ventilación alveolar y yo le administro bicarbonato, puedo terminar llevándolo a mi paciente a la parada cardiorrespiratoria, porque ese bicarbonato, al ingresar al torrente sanguíneo y al unirse a los hidrogeniones, forma ácido carbónico y el ácido carbónico se disocia en CO2 y agua y puede aumentar la cantidad de CO2, que ya no sería 20, sino sería 30, y ese pH en 6.9 estaría en 6.7, lo que llevaría probablemente al paciente a una condición ya de paro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, asegurar la ventilación de mi paciente. Si no, en el cuarto paso calculamos el anion gap, 122 de sodio menos 102 de cloro, me da 20, menos el bicarbonato que está en 4, me da 16, pero la albunia de mi paciente está en 1.5, 4 menos 1.5, a eso lo multiplico por 2.5 y me da 6.5, 6.5 más 16, 22.5. Este paciente tiene un anion gap de 22.5 muy por encima de 12, por lo tanto también es una acidosis metabólica anion gap elevada. ¿Cuánto tenía el bicarbonato antes de esta acidosis metabólica anion gap elevado? ¿Cuánto está el delta de anion gap? 22.5 menos 12 es 10.5. 10.5 le sumo a 4, me da 14.5 como bicarbonato corregido. 14.5 es un bicarbonato bajo, y no solamente bajo acá a nivel del mar, sino también bajo en altura para ustedes, ¿no? Por lo tanto, este paciente, además de una acidosis metabólica anion gap elevada, también tiene una acidosis metabólica no anion gap. Este puede ser un paciente que tiene, por ejemplo, una diarrea perdió de bicarbonato, o tiene una acidosis tubular renal, ¿no? O han estado poniendo suero fisiológico en altas cantidades, y que además se descompensa haciendo falla renal aguda o shock u otra causa que lo lleva de una acidosis metabólica no anion gap a una acidosis metabólica anion gap elevada. ¿Correcto? Entonces acá tengo otro caso. Esta es una mujer de 70 años, ¿no? Que está deshidratada, está respirando con cánula nasal a 5 litros por minuto y nos dan acá la gasometría sanguínea. Tengo su presión arterial de oxígeno, 95 entre sus FIO2 cánula nasal a 5 litros por minuto. Lo vamos a considerar en 40%, pero ustedes saben que con cánula nasal el FIO2 no puede ser exacto, es variable, depende mucho del patrón respiratorio de mi paciente. Cuando el paciente está haciendo una respiración más profunda, más, o sea, taquimia, hiperpnea, probablemente este FIO2 se vea disminuido porque el paciente comienza a absorber más aire del medio ambiente, y eso hace que baje la FIO2 de mi paciente. Pero para ejemplo, vamos a utilizar 40%. Sale que el PAFI es 237.5, ¿no? Para nosotros hipoxemia moderada, y para ustedes puede ser hipoxemia leve, o inclusive se puede considerar normal por la edad de la paciente, ¿no? Entonces, eso hay que interpretarlo en el contexto, ¿correcto? Vayamos a la parte ácido-base. El pH de esta paciente está en 7.56. Eso quiere decir que esto ya no es una acidemia, sino es una alcalemia por encima de 7.44, alcalemia. Y vamos a ver cuál es la causa de la alcalemia. Pues entonces miremos también el bicarbonato, que está en 38.9, está elevado. Para nosotros a nivel del mar, por encima de 28 ya se considera elevado, y para ustedes probablemente su punto de corte superior sea menor, probablemente esté alrededor de 22, 24 de bicarbonato. Eso tienen que también averiguarlo, ¿no? De todas maneras está elevado tanto para altura como para nosotros, y eso habla de que bicarbonato elevado y el buffer excess positivo alto nos habla de una alcalosis metabólica. Entonces este paciente tiene una alcalemia por alcalosis metabólica, ¿correcto? Y nosotros en el tercer paso vamos a ver la respuesta compensatoria. Aquí ya no se utiliza la fórmula de Winters. Aquí sí ustedes van a ver fórmulas un poco diferentes en algunos textos, pero les traigo esta que desde mi experiencia es un poco más aproximada. Este PCO2 esperado es 0.7 por el bicarbonato de mi paciente, que en este caso está en 38, ¿no? Más 23, que es la constante, más menos 2, que es el rango. Entonces se calcula y esto sale 49.6. Más menos 2 va de 47 a 51. ¿Cuánto tiene el CO2 mi paciente? Tiene 44, por debajo del rango esperado. Entonces, este paciente tiene 7.56 de pH, alcalemia por una alcalosis metabólica, pero también por una
alcalosis respiratoria, porque el PCO2 de mi paciente está por debajo del rango esperado. Entonces es una alcalemia por alcalosis mixta, pero obviamente a predominio metabólico, ¿correcto? Y esta alcalosis metabólica probablemente esté relacionada pues a un estado de deshidratación franca de mi paciente, ¿no? Acá tengo otro caso clínico de un varón de 50 años, fumador pesado, está soporoso, nos dan acá los resultados de su gasometría, tiene un PO2 de 50, está con cánula binasal 3 litros, 0,32, ¿no? También referencial, sabemos que no es exacto, le sale un PAFI de 156, esto habla de hipoxemia severa, en el caso de usted está en el borde también de la severa, ¿no? Por debajo de 150, tiene este paciente un aumento de la gradiente alveolo arterial, por lo tanto es una ira tipo 2, pero en este caso también tiene un aumento del CO2, está en 80 milímetros de mercurio, que está elevado ya sea para nosotros o para ustedes, y tiene un pH disminuido, o sea, acidemia con elevación de CO2, por lo tanto también podemos hablar de una ira tipo 2, ira tipo 1 y tipo 2. Veamos la parte ácido-base, pH 7.25, esa es una acidemia, ¿correcto? Y veamos cuál es la causa. El bicarbonato, para que explique un pH disminuido debería estar disminuido, y acá no lo está aumentado. Y para que el pH disminuido se explique por la parte metabólica, el buffer excess debería ser negativo y es positivo. Por lo tanto, la parte metabólica no explica la acidemia. En cambio, el CO2 sí, porque cuando el CO2 se eleva, el pH disminuye. Por lo tanto, esto es una acidemia por una acidosis respiratoria, ¿correcto? Ahora, acá también podemos saber cuánto de bicarbonato debería tener mi paciente para la acidosis respiratoria. Pero aquí hay que entender que las acidosis respiratorias pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Entonces, el cálculo varía si el cuadro es agudo o es crónico para el bicarbonato esperado. Pero no es complicado. Yo al CO2 de mi paciente, 80, le resto el CO2 normal, que es 40, ¿no? Para el nivel del mar. Para ustedes probablemente su CO2 normal va a ser menor. Entonces, habría que ver en cuánto está, alrededor de 30, ¿no? En cuánto está el CO2 normal, y restar ese valor, 80 menos 40 para nosotros, de repente 80 menos 30 para ustedes, y se multiplica por 0.1 para el agudo, y se multiplica por 0.4 para el crónico. Y se le suma el bicarbonato, para nosotros un bicarbonato promedio de 24, de repente para ustedes es 20, ¿no? Entonces se suma eso y me da un valor para el agudo y un valor para el crónico. Por ejemplo, en el nivel del mar, el valor para el agudo es 28 y para el crónico es 40. Mi paciente tiene 34 de bicarbonato. No está cerca al agudo ni tampoco está cerca al crónico, está entre los dos. Por lo tanto, podría ser una acidosis respiratoria crónica agudizada, un paciente ya retenedor crónico de CO2 que se ha descompensado, o un paciente que hace una acidosis respiratoria aguda, ¿no? Y que no lo están manejando y que se está yendo a la cronicidad. ¿Correcto? Entonces, más o menos, cómo se interpreta esta acidosis respiratoria como causa de la acidemia. Y acá tengo otro caso, ¿no? Que es el caso de una paciente de 25 años, ¿no? Con crisis emocional, está con signos de tetania, Chevostet, Trousseau, ¿no? Tiene una hipocalcemia iónica severa, ¿no? Respirando oxígeno ambiente, y tenemos acá los resultados de la gasometría sanguínea. Está con hiperoxemia, pero por hiperventilación, porque está barriendo CO2, y eso hace de que aumente también la presión arterial de oxígeno a nivel del alveolo, ¿no? Que como hay menos CO2 ocupa mayor espacio, mayor presión en el alveolo y aumenta la presión arterial de oxígeno, ¿correcto? Esta paciente está con alcalemia, 7.55 de pH. En este caso, la alcalemia, ¿por qué es? ¿Es por un problema metabólico? A ver, la alcalemia, pH 7, está elevado, pero no es porque el bicarbonato esté elevado, no es porque el buffer excess esté positivo, sino esta alcalemia está relacionada a una disminución del CO2, está en 20 milímetros de mercurio el CO2, ¿no? Está bajo para nosotros, probablemente bajo para ustedes también, ¿no? Entonces esta paciente tiene una alcalemia por alcalosis respiratoria, ¿no? Y veamos cuánto es el CO2, el bicarbonato esperado para esta alcalemia respiratoria aguda o crónica. Igual, restamos el CO2 ideal, para nosotros es 40, de repente para ustedes es 30, menos el CO2 de mi paciente. Y acá ya no, la multiplicación ya no es por 0,1 y 0,4, sino por 0,2 y 0,5, ¿correcto? Y a este valor le restamos el valor ideal del bicarbonato, que para nosotros es 24, de repente para ustedes es 20, ¿no? Y este resultado es lo que me da el agudo y el crónico. Por ejemplo, esta paciente tiene 19 milímetros de mercurio, disculpen, acá hay 19 miliequivalentes por litro de bicarbonato. 19 miliequivalentes por litro de bicarbonato,
que está cerca de 20 microequivalentes por litro, que es el agudo. Entonces, esta paciente tendría esencialmente una alcalosis respiratoria aguda. Y lo que hay que manejar es la hiperventilación. La primera medida es, aparte de darle un ansiolítico, probablemente hacer que reinhale su CO2 con una bolsa, ¿no?, de reinhalación, que puede ser una bolsa de papel, ¿no? Y si eso no es suficiente, probablemente esta paciente pues tenga que ser sedada y, ¿por qué no?, de repente puesta en ventilación mecánica, porque ya tiene signos de severidad franco de la hiperventilación alveolar por este estado extremo de ansiedad, ¿no? Y para terminar, el último caso clínico de esta paciente, 71 años, con EPOC también, con neumonía, que tiene una disminución de la presión arterial de oxígeno, que para esa edad de repente es una hipoxemia leve o podría ser incluso hasta normal, ¿no? Obviamente para el nivel de ustedes de altura, sería una paciente con una presión arterial de oxígeno completamente normal, ¿no? Y veamos la parte de ácido base. Su pH está en 736, que es un pH normal, ¿no? Para nosotros y probablemente para ustedes también. Por lo tanto, está en eufemia o eudremia, como le quieran llamar, ¿no? Y aquí vamos a ver si hay alteración metabólica y vemos que el bicarbonato está en 33.5, por lo tanto hay una alcalosis metabólica. Y como ya hay pH normal, directamente sin hacer ningún cálculo, digo que si hay alcalosis metabólica, también hay acidosis respiratoria. Por eso que el pH está yendo a lo normal, ¿correcto? Entonces este paciente tiene rápidamente pH normal con bicarbonato elevado, alcalosis metabólica más acidosis respiratoria. ¿Cuál es el predominante? Vemos el buffer excess. ¿En cuánto está el buffer excess? Está por fuera de más menos 4, está en más 7.9. Por lo tanto, el predominante es metabólico. Entonces tiene la paciente una alcalemia por alcalosis metabólica predominante más acidosis respiratoria. ¿Bien? Es así como se hace la interpretación por el método tradicional modificado. El método físico-químico de Stewart lo dejamos para otra charla, si que en algún momento quieren aprender, pero acá son 3 pasos los que se hacen en el método